Hoy es un domingo que para mí es especial poder compartir hoy. La verdad que cuando se me anunció que tenía que compartir en este domingo, en un domingo de resurrección, que es la esencia de lo que creemos, ese es el eje central de lo que creemos y el eje central de nuestra vida, se me pasaron 1000 maneras de poder comunicar esto hoy. Y deseo que el Espíritu Santo hoy me dé revelación para que no sea lo que nosotros estamos comunicando como personas, sino que sea el Espíritu Santo sellando en ustedes eternidad y base en Cristo. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor, esperando en una noche culmine, en una noche totalmente con un ámbito amenazante, un ámbito tenso. El Señor dice: Simón, Simón, mirá que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti. Acá vamos a poder ver, y no nos vamos a centrar en esto porque no quiero enfocarme en este punto, pero vamos a empezar a encontrar hoy durante toda la mañana la cruz en todos lados. Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ustedes. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que nunca te falte fe. Para que no te falte fe. Cuando te vengan a sacudir como trigo no te va a faltar fe. ¿Por qué? Porque yo hice una obra por vos. Para que esa fe no falte nunca. Pero, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, cuando me veas, cuando decidas volver, cuando te enfoques en mí, yo te digo esto: ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Y eso es algo que nos podemos encontrar nosotros cada domingo, cada miércoles, cada sábado, en cada campamento, en cada congreso. Podemos decir: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo veo una plenitud de aquel que todo lo llenan todos. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir con vos. Pero Jesús le dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Más adelante de la historia, en Mateo 14:72 dice: y al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Una de las traducciones dice: lloró amargamente. Yo me acuerdo de cuando estuve de viaje misionero en Camboya, de leer unas historias de gente que las estaban torturando para que nieguen a Jesús. Y no lo negaban. Hasta que en un momento uno de ellos se levanta y dice: yo nunca lo voy a negar. Y le dicen: ¿por qué? Porque conozco una persona que lo negó y lloró amargamente. Hermanos, deseo que en esta mañana, para comenzar, como base de lo que quiero comunicarles, que hoy cante el gallo para muchos. Que hoy escuchen al gallo cantar. Que en esta mañana no es por un error que ustedes hayan cometido, sino para poder conocer nuestra verdadera condición. Donde nosotros realmente podemos ser honestos. Natán le dijo a David: ¿qué pasaría si viene un hombre con muchas ovejas y de repente agarra al que tiene uno solo? Dice: bueno, David dice, habría que matarlo, habría que sacrificarlo, habría que meterlo preso, habría que castigarlo. Y dice: bueno, ese hombre sos vos. El profeta le dijo: ese hombre sos vos. Cantó el gallo. Tomó conciencia de su propia condición. Y dice que David se envejeció hasta los huesos. Lloró amargamente, se envejeció hasta los huesos. Y muchos de nosotros podemos llegar en esta mañana siguiendo llorando amargamente, porque hemos escuchado al gallo cantar, pero no tenemos claro la resurrección de Cristo. No hemos visto la piedra correrse, la tumba vacía.
Jesús vino a sacar toda esa condena, todo ese llorar amargo, clavarlo en la cruz, buscarte en las orillas del río, prepararte una comida y kilos y litros y litros y litros de gracia. Hermanos, en esta mañana lo importante es tener el corazón abierto y que el Espíritu nos lleve a Cristo. Cierren sus ojos conmigo. Padre, en esta mañana entendemos que nuestra esperanza no está en nuestros logros. Tampoco está en nuestras ofrendas, Señor. Tampoco está en nuestro tiempo. Mucho menos en nuestro talento, Señor. Nuestra esperanza es Jesús sentado a la diestra del Padre, Señor. Siendo nuestra justificación, siendo nuestra Pascua, siendo nuestro abogado, clamando y sustituyéndonos en esa cruz gloriosa, Padre. Gracias, Padre, por la vida de Jesús, por su sangre, por su justicia. Porque nos permite pararnos en esta mañana y nombrarte y poder seguir estando de pie y poder agradecerte. Padre, como iglesia, como hijo, decimos: sos bueno, sos un Dios bueno. Te amamos, Padre, estamos inundados de tu amor. Estamos satisfechos de tu obra, de tu amor. Padre, decimos que sos digno de que cada rodilla se doble y que toda lengua confiese. Padre, todo lo que hacemos y lo que somos es por vos. Lo que nos mantiene de pie es nuestro Salvador en la cruz y resucitando por nosotros. Padre, que esta mañana corra un viento de gracia. Que todo espíritu contrario al de Jesús huya. Que el gallo pueda cantar para tomar una conciencia de nosotros mismos. Pero que en esta mañana te podamos ver resucitado en nuestras vidas. En el nombre santo y eterno de Jesús. Amén. Y qué felicidad hoy poder entender la Pascua. Hoy entender que compartimos un día demasiado especial para nosotros y en nuestra fe. La verdad es que ya no hay más nada que agregar después de que Jesús dijo: consumado es. Todo está hecho, la copa fue tomada, los pasos más dignos que se pueden haber dado ya fueron dados, que fueron los de Jesús hacia la cruz. Los ríos de agua viva hoy en día están saciando a millones y millones y millones de personas sedientas a lo largo de toda la historia. Nosotros seguimos escuchando desde el Gólgota: el consumado es, Tetelestai. Hace 2000 años que retumban y esta mañana pueden retumbar en nuestros corazones, puede retumbar en nuestra mente, puede retumbar en nuestras decisiones, puede retumbar en nuestras charlas. Jesús anuló el acta de los decretos en nuestra contra. Jesús desterró a los principados, a las potestades y exhibió todo el mal. Y al mal lo transformó en un amor real. Ahora, Jesús dijo en la cruz: Tetelestai, consumado es. La deuda ha sido pagada, lo perdido fue encontrado. Y ese es un grito hermoso: lo perdido fue encontrado. La deuda fue tachada, cancelada. Y quiero que tomemos conciencia de lo que celebramos hoy en esta mañana. Lo que se celebra en esta mañana es que hay paz entre Dios y el hombre. Escuchen, repetítelo: hoy celebramos que hay paz entre Dios y el hombre. Ese es el motivo de nuestro festejo. Esa es la persona de Jesús. Eso es incluirse en Él, en su acto, en su obra, en su persona. Hay paz entre Dios y el hombre. Por eso cuando Jesús resucita, se cruza con los discípulos, entra en una cena privada. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Interesante los lugares donde Jesús apareció. Yo, si hubiese sido Jesús, hubiese aparecido en el Sanedrín, así. O en la casa de Pilato. Pero Jesús aparece en una cena privada. En Juan 20:21. Y dice: la paz sea con ustedes. Escuchen, hay paz entre Dios y el hombre. Jesús dijo: la paz sea con ustedes. Y repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados.
La paz sea con ustedes. Y sopló y lo llenó de su espíritu. Y empieza a hablar del perdón. Empieza a hablar de la gracia. Hermanos, desde que Jesús resucitó, nada es ni muy pequeño ni muy grande. Todo tiene la medida de Cristo en este momento. Todo tiene la medida de Cristo. Podrán perseguir nuestras ideas en estos próximos tiempos. Podrán matarnos, podrán quemarnos, podrán torturarnos. Justo el miércoles mi papá hablaba de la iglesia perseguida en Irán. Pero hay una victoria, que es la de Cristo en la cruz, que está por encima de todo lo que nos van a poder perseguir, pero nunca nos van a poder vencer. Lo intentó Roma, China, Rusia, lo está intentando Irán, pero hay una victoria por sobre todas las victorias, sobre todas las persecuciones. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. He quitado la condena de su espalda y la clavé en la cruz. Y nosotros celebramos que la cruz no es religión, la cruz es amor, es fe, es redención, es hogar, es promesa fresca del amor celestial, es una herencia. No hay cuchillo, no hay arma, no hay ladrón, no hay tiempo que te pueda robar esta alegría. De que hoy celebramos que hay paz entre Dios y el hombre y que no podemos agregar nada, somos expertos en arruinarlo. Por eso no podemos agregar más nada. En la cruz hay herencia. En la cruz hay herencia. Y este es el misterio bajo del cielo que ha corrido por los siglos y los siglos, pero que hoy sabemos y fue revelado a pequeños, a niños, a débiles, a rotos. ¿Qué es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Cristo, su cruz, la tumba, la resurrección. Estuvo escondido y gritando desde siempre, desde el origen de los tiempos. Desde la herida de Adán en su costado para que salga Eva. Desde la herida en el costado de Jesús para que sea engendrada la iglesia. Desde Abraham y su esposa siendo estéril, como José y María siendo vírgenes, teniendo diciéndole la promesa de que en ese hijo todo iba a engendrarse más que las estrellas. Una multitud de personas. En Oseas y Goner, donde Oseas busca a su esposa, habiéndose ido de su casa, habiendo pecado, habiendo vuelto a su mundo de nuevo de prostitución, y Oseas vuelve al lugar donde ella estaba esclavizada, y en ese lugar de esclavitud Oseas dice: yo voy a pagar por lo que es mío, pero no solamente voy a pagar por lo que es mío, sino que voy a pagar con todo lo que tengo. Era el Padre enviando a su Hijo por todos los que nos habíamos ido. Y no solamente pagando por nosotros, sino pagando con todo lo que Él es, con todo lo que Él tenía, que es la persona de Jesús. Lo vamos a ir encontrando en todos lados. En la historia de José. José, ambos, tanto Jesús como José, eran los amados del Padre. Eso lo van a encontrar en Génesis 37 y Mateos 3. Ambos fueron aborrecidos por sus hermanos. A ambos se los conspiró sobre la vida. Ambos le fueron quitadas sus túnicas. Ambos fueron llevados a Egipto. Ambos fueron vendidos por precio de esclavo. Ambos fueron tentados en el desierto. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron encadenados. Ambos fueron puestos con 2 presos. Escúchenme, esto no hablaba de nadie de ellos. La historia no hablaba de Abraham, no hablaba de Moisés, no hablaba de José. Hablaba de Jesús. Estaba hablando de Cristo porque Jesús es la medida de poder para este movimiento que nosotros estamos hablando. Él era la semilla que debe ser sembrada, que debe ser partida, que debe morir. ¿Para qué? Para que salga más fruto. Y todo lo que habla de lo que había de venir. De la verdadera libertad, de la verdadera Pascua, del verdadero maná, de la verdadera tierra prometida. Ahora, ¿por qué quiero hacer toda esta explicación? Porque el mundo está lleno de sombras. El mundo está lleno de sombras. Nosotros hicimos de este mundo de sombras nuestro hogar. Y nos acomodamos a vivir en un mundo de sombras y lo convertimos en nuestro hogar y lo hicimos en nuestra cultura de pensamiento.
Y en la historia de la Pascua se nos revelan sombras y figuras y tipos todo el proceso de la redención del ser humano en el nuevo pacto. El ser introducidos en Cristo Jesús. El salir del mundo, que es el salir de Egipto. El ser liberados de la usurpación de Satanás y todo el sistema maligno. Cruzar el desierto, que es el símbolo de la santificación y la victoria absoluta del alma. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Cruzar el Jordán, que es el punto de no retorno, y muchas cosas mueren en el Jordán. Para hablar así en términos rápidos, Elías termina su ministerio ahí y lo comienza Eliseo. Juan el Bautista termina su ministerio ahí y lo comienza Jesús. El Jordán es la muerte absoluta de la carne para cruzar a la tierra prometida. Entonces yo quiero situarlos en el momento de la primera Pascua. Quiero situarlos en el momento que ocurre la primera Pascua. Un pueblo de 430 años de esclavitud. Totalmente desesperado. Totalmente sumergido en un ciclo de esclavitud. Entonces, yo hoy hablo y quiero hablar a todos los que están en una situación de exilio, que viven y están viviendo una insatisfacción espiritual, una insatisfacción emocional, y que eso no los permite ver con claridad la proyección de la vida en Cristo. Nosotros nos situamos en Egipto. Y en Egipto, para los israelitas, ayer era igual que hoy y hoy iba a ser igual que mañana. Era un bucle. Ellos se despertaban, fabricaban ladrillos para el faraón y volvían a la cama a dormir. Durante 430 años fue así. Se despertaban, fabricaban ladrillos, trabajaban y se volvían a su casa. Constituye un interminable ciclo de insatisfacción y de desesperación. El tiempo se frenó. No sé si les pasa a ustedes, pero hay gente que empiezan a pasar los años, pero no avanza. Pasan los años y siempre lo vas a encontrar en el mismo lugar, como lo que dicen de Argentina, ¿no? Si te vas 15 días cambió todo, si te vas 15 años no cambió nada. Es un bucle. Es un bucle. Hay gente que pasan los años y los encontrás siempre en el mismo lugar, solamente, como dice Alberto, los encontramos más viejos. Pero no más maduros, no más grandes. No los vimos profundizados. Israel sabía que era el escogido de Dios, pero igualmente era esclavo. Israel sabía que era destinado a la libertad y a tierras propias, pero ellos no podían elegir a dónde ir, ni dónde comer, ni dónde dormir. Solo habitaban en tierras ajenas. Sabían que de ellos se ocupaba un Dios, el cual ese Dios era demasiado lejano para las decisiones y su fe personal. Y esto es una historia similar a la nuestra. ¿Cuántos creemos que Dios es el todo en todos, pero no es en mí, no es en mi familia, no es en mi congregación? Y tiene que empezar a sonar el gallo en todas estas cosas. Nos tenemos que empezar a dar cuenta. Y sabemos que afuera hay algo que Dios nos preparó para vivir, pero aún nosotros no lo podemos ver. Seguimos esperando que ocurra. Estamos todos en contra de la frase, lo mejor está por venir, porque es un eslogan. Decimos, no, lo mejor ya vino, es Cristo, pero actuamos igualmente como si algo mejor tuviera que venir. ¿Por qué? Porque somos personas que vivimos como exiliados. Hicimos de nuestro hogar un lugar de esclavitud. Pero estoy seguro que el Espíritu hoy va a arrancar de cuajo, de raíz, toda la identidad de exiliados. Y nos va a trasladar a nuestro verdadero hogar, nos va a trasladar a nuestra verdadera visión. Si nosotros no tomamos decisiones, si nosotros no somos fieles a la revelación que nos fue dada, mañana va a ser igual que ayer. Las verdades espirituales no son conocidas por observación, sino no son añadidas, mejor dicho, por observación. Las verdades espirituales son añadidas por participación.
Entonces, es el punto del comienzo del Éxodo. Sin esperanzas. Ese fue el comienzo de la Pascua. No había esperanza. A Dios no se lo puede encontrar. Y eso es lo que vuelve como al Éxodo una historia tan irresistible, porque algo nuevo está por ocurrir y va a comenzar esa noche. Y empieza a correr un viento de libertad, empieza a correr un viento de gracia. El que espero que esté corriendo entre nosotros en esta mañana. De gente que está todo el tiempo esperando que ocurra algo. Yo quiero creer que lo que le va a ocurrir a esa persona hoy no es que se le van a aumentar los ceros en la cuenta, ni que se va a sanar de ciertas cosas, o que la persona que lo dañó le va a venir a pedir perdón. No, yo lo que deseo en esta mañana que lo que te ocurra es Cristo. Porque si te ocurre Cristo, te ocurre todo. Entonces, Éxodo 12:1, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Le arma el calendario. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. A la medida el clímax de las plagas se empezaba a acercar. Se aproximaba el fin del faraón. Se aproximaba la libertad de Israel. Pero Dios les dice, antes de que ocurra todo lo que va a ocurrir, frenen. Aquíétense. Deténganse. Primero vamos a cenar. Sacrifiquen un cordero. Con la sangre de ese cordero sacrificado, limpien los dinteles de la puerta y compartan una comida. Y si les sobra, llamen a su vecino. Y dice una frase que es increíble. Dice, conforme a lo que cada persona coma, conforme al comer, de acuerdo a tu capacidad de comer, está diciendo, es la medida del cordero. Conforme a tu capacidad de comer, es la medida que está determinada para comer. Nosotros, para comer del cordero, no es determinado la medida por el cordero, es determinada por el nivel de hambre que nosotros tengamos del cordero. Estamos hablando que ya nada es chico ni nada es grande, sino que todo tiene la medida de Cristo. Cristo es la plenitud, no tiene un límite. El límite lo toma cada uno dependiendo del hambre que vos tengas de Él. Al final del día somos lo que comemos. Y si comemos Cristo, vamos a ser Cristo. Pero volvemos al punto, ¿qué pasa en nuestra esclavitud? ¿Cuál es la antesala de la libertad? Cuando uno empieza a entenderse o empieza a verse como un exiliado en un momento de crisis. Acá dice, coman del cordero. ¿Qué haces en los momentos de insatisfacción donde te ataca duro y te empiezas a preguntar un montón de cosas? La pregunta es, ¿qué comida estás comiendo? ¿Qué medida de esa comida estás comiendo? Cuando veas a tu familia yendo hacia otra dirección. Sí, pero escuchen, Dios está de este lado, pero están yendo para allá. Cuando vos veas que tu familia se va para el otro lado, nunca te vas a preguntar, ¿qué comimos? ¿Qué comida estamos compartiendo? ¿Hemos comido el cordero en su totalidad? ¿Cuál fue el hambre que tuvimos del cordero? ¿Qué servía a la mesa a mi familia, a mi casa? ¿Qué le servía a mi vecino? Si a mí me sobraba Cristo. ¿Qué le servía a mi vecino? ¿Qué comida compartís en tus decisiones, en tu consumo? Comer del cordero sacrificado se convierte en un punto de revolución de Dios en nuestra vida. Como iglesia estamos llamados a entender en este tiempo el derecho legal que tenemos de herencia en Cristo. El derecho legal que tenemos de comer de Él y cómo comer de Él y todos los nutrientes que se nos añaden a nuestro espíritu cada vez que comemos de Él. Muchas veces por no entender lo que en Cristo fue establecido y lo que en ese nuevo pacto fue legalizado, porque dice, esta es mi sangre del nuevo pacto,
Esto significa que es un pacto confirmado, significa que es un pacto establecido. Si yo no entiendo las implicaciones que se dieron desde el plano divino, donde la justicia de Dios fue establecida y la obra de Cristo fue legalizada, si yo no lo entiendo, no lo puedo disfrutar. Si yo no lo entiendo, no puedo disfrutar el beneficio legal, el beneficio transferido desde la cruz al día de hoy. Pero ahora la pregunta es, ¿entendemos ese derecho legal? ¿Entendemos la naturaleza de ese pacto? ¿Entendemos el orden de este pacto? Porque por no entender la naturaleza de este pacto, por no entender el orden de este pacto, seguimos nosotros orando mal, pidiendo mal, arrebatando herencias y no entendemos de dónde partimos. Ojalá hoy podamos confirmar esto entre nosotros, que fuimos trasladados de una promesa a la herencia. Fuimos trasladados, el escritor de Hebreos quiere mostrar esto específicamente. Y dice, la herencia no procede del mérito de quien la recibe. La herencia no procede del mérito de quien la preside, sino de la gracia de quien la otorga. La herencia no es un premio, es un legado, que en la potestad soberana del testador, quien determina quién y qué quiere dar. Lo que te está diciendo es sentate y come. No te pongas a pensar si sos digno, si no sos digno, si eso no, y qué pasaría. No, sentate y come. Esto no se trata de ganarlo o no ganarlo. Entonces nosotros, lo que disfrutamos en Cristo no es lo que nosotros ganamos, ni por nuestros hechos, ni por la cual, es simplemente la calidad y la cualidad de hijos que nosotros recibimos. Lo que nosotros disfrutamos es la calidad de hijo que recibimos. Lo que nosotros disfrutamos es la cantidad de cordero que estamos comiendo. Y nosotros vamos a operar bajo la luz que nosotros administremos. Nosotros vamos a responder bajo la cantidad y medida de cordero que estemos comiendo. No podemos pedir otra cosa, porque el cordero se nos dio completo. La obra de la cruz es un acto legal de justicia de Dios, donde se establece un testamento que hace válido esta herencia que estamos hablando. Sigue Éxodo diciendo, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Termina diciendo, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán en pan sin levadura y con hierbas amargas. Es interesante cuando habla del pan sin levadura y las hierbas amargas. La levadura siempre habla de lo que es lo agregado por el mundo. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo van a quemar al fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche voy a pasar por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, que era la manera de firmar los contratos, era la manera de firmar los pactos, era la manera de firmar los juicios, los pagos, los pagaré. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde están. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como la fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Lo que estamos haciendo hoy. Más adelante dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y vamos entendiendo que el cordero es una sombra, figura y tipo. Lo vamos viendo. El gallo va cantando. Juan 1:29 dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y cuando lo vio venir dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos viendo que el Cordero estaba hablando no del cabrito, sino que estaba hablando de Cristo.
Pablo dice, Cristo es la Pascua completa en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuestra masa sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 430 años de esclavitud desde que José murió. Es mucho tiempo participando de un sistema esclavizante, porque Egipto representa el mundo. Egipto representa un sistema que está ensamblado, que sustituye a Cristo en todas sus decisiones. Si podríamos definir qué es Egipto o qué es el mundo, podríamos decir que es todo lo que sustituye a Cristo y lo saca del centro. Por eso dice, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él se asegura de que Israel nunca más regrese a Egipto. Egipto está ahí y va a seguir ahí, le dijo Dios. No vuelvan. Es más, dice que Él los lleva por el camino más largo. ¿Saben por qué? Porque por el camino más corto estaba lleno de soldados, de otros ejércitos. Y ellos durante 430 años, lo único que hicieron fue juntaban la agricultura, armaban ladrillos, pero nadie sabía agarrar una espada, nadie sabía pelear, porque hacía 430 años que nadie estaba preparado para eso. Y si ellos hubiesen visto a los ejércitos, se hubiesen asustado y hubiesen vuelto para atrás. Abrió el Mar Rojo y creó una barrera, ¿para qué? Para que nunca más vuelvan a Egipto. El mensaje siempre es, no regreses a Egipto. Jesús decía, vete y no peques más. Rescate decía, no vuelvas al lugar de donde saliste. La pregunta es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Estás yendo a Dios? ¿Estás yendo a Egipto? Porque Abraham y Jacob, cuando el hambre les pegó, descendieron a Egipto. Por eso en el nuevo pacto el mensaje contra Egipto es fulminante. El mensaje contra el mundo es fulminante. Dice, amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero Él permanece para siempre. No ames al maligno ni las cosas que están en este mundo. ¿Por qué? Porque todo eso es sustitución a Cristo, lo sustituye a Cristo. La Pascua es una experiencia con Cristo. Ahora, el salir de Egipto, el éxodo, es otra cosa, es otra historia. Podemos celebrar la Pascua, pero aún así no salir de Egipto. Podemos festejar la Pascua, pero aún así ser esclavos en nuestra manera de accionar, ser esclavos en nuestra manera de habitar, ser esclavos en nuestra manera de decidir. Pablo dice acerca de los rudimentos de este mundo en Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si viviesen en este mundo, se someten a los preceptos, tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Podemos celebrar la Pascua y no salir nunca de Egipto. La Pascua sí nos capacita para el éxodo. La Pascua sí nos capacita para salir completamente de Egipto. Es posible salir completamente de Egipto. Por eso la Pascua viene de la palabra de raíz pascá, que significa pasar por alto. Pasar por alto. Todos los primogénitos murieron, menos la de la casa de los hebreos manchada con sangre. ¿Por qué? Porque Pascua pasó de largo. El ángel maligno pasó de largo y el cordero se volverá un sustituto del primogénito de cada lugar, de cada hogar. Ahora la pregunta es, ¿qué es este ritual particular y por qué hace tanto énfasis en el primogénito? Obviamente estamos hablando de sombras y figuras. Ahora, en la cultura de ese tiempo, el primogénito de cada familia era el representante de cada familia. Y el primogénito se ocupaba de todos los asuntos familiares. Por lo tanto, si el cordero redimía al primogénito, toda la casa iba a ser redimida. Para los egipcios, el hijo primogénito del faraón tenía el mismo rango de poder y de gobernabilidad que el faraón mismo, porque era considerado hijo del dios Ra. Por lo tanto, era el continuador del gobierno de los egipcios, porque era hijo del dios Ra. Entonces, para ellos, él significaba que su Dios permanecía entre ellos todavía.
significaba que la supervivencia del hijo primogénito era hasta aún más importante que la del faraón mismo. El hijo primogénito para los egipcios era una especie de seguro de vida para la nación. Pero el Dios de Israel también tiene un hijo. Y el juicio no fue indiscriminado. No fue. Lo que nos hace ser eximidos del juicio es la sangre de Cristo sobre nosotros. El juicio no es indiscriminado, hermanos. Lo que te exime del juicio es la sangre de Jesús sobre nosotros. Nunca en la historia de nuestra vida va a haber un día que no precisemos la sangre preciosa de Cristo. El dueño de la casa, el padre, debía elegir al cordero perfecto, sin defectos, y matarlo. Luego un hisopo, lo agarraban y con ese hisopo pintaban los linteles con esa sangre. Y eso es una figura. En el nuevo pacto podríamos entender ese hisopo que agarra la sangre y pinta los linteles como lo que nosotros, nuestra palabra. Nosotros aplicamos la sangre de Cristo en nuestra casa, en nuestros hijos. Confesamos palabra de fe. La sangre de Cristo lava todo pecado. Lo que decimos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las palabras fijan conceptos. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, una sangre intemporal que opera todos los días en nosotros. La sangre no fue útil solamente para sacarnos de Egipto. La sangre tiene un efecto perpetuo en nosotros. Pero quiero volver al cuadro de esa noche. Ellos están comiendo en sus casas. Casas de esclavos. Alumbrados con lámparas de aceite. Imagínense, sabiendo todo lo que se venía, iban a cruzar, se iban a escapar de las personas que las tenían secuestrados. De repente, estaban todos en una víspera donde Dios les dijo, primero coman esto, pinten los linteles, si no lo pintan se le muere el hijo. Me imagino las dudas, que ahora si lo pinté bien. Yo con lo inseguro que soy, yo saco fotos a mi foto de mi casa para ver después si me agarra dudas si la cerré o no, imagínense. No. Imagínense una familia, esclavos, con la luz chiquitita. Se sientan en esa mesa y empiezan a comer el cordero. La pregunta es, ¿cuándo fueron libres ellos? ¿Cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Cuando entraron al desierto? Ellos fueron libres cuando cruzaron la puerta manchada con sangre y entraron a esa casa y empezaron a comer del cordero. Salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, fue un trámite para Dios. Ellos fueron libres cuando empezaron a comer del cordero. Ahí nos está regresando Dios en el nuevo pacto. Comer del cordero en las casas. Cada santo, cada mujer de Dios siendo sacerdotes del nuevo pacto para repartir el cordero y alimentar a la gente ¿con qué? Con el cordero. Porque esa casa representa a Cristo. La casa de ese esclavo en Egipto con los linteles representa a Cristo. Es una sombra de Cristo. Estamos inmunes en Cristo porque hay una sangre de Él que permite que la muerte no tenga poder, no pueda entrar a nuestra casa. El juicio viene, hermanos. El juicio viene. Pero viene para los egipcios. Viene para el mundo, no viene para nosotros. Y esta es una sombra de lo que nosotros podíamos ver en Noé. 8 personas en un arca que estaban condicionadas al destino del arca, donde el viento venía, donde la lluvia venía, donde el agua los llevaba. Ellos estaban condicionados al destino del arca. ¿Por qué? Porque estaban dentro del arca. Donde el arca iba, ellos iban porque estaban adentro.
puestos en el arca, como fuimos puestos en Cristo. El arca flota sobre la ira de Dios. Y si Él fue crucificado, nosotros fuimos juntamente crucificados. Y si Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Porque a nosotros nos ocurre la historia que le ocurrió a Jesús. Sombras de esta historia. Entonces pasa y mueren los primogénitos. Pero no el de los hebreos, porque estaban bajo la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos que en el nuevo pacto hay tanto énfasis de la importancia de estar en Cristo. No es una moda, es una vida. No es una manera de vivir, es una vida, es una justificación, es una herencia, es un pacto judicial, es algo certero, el estar en Cristo. Él nos sucedió. Porque de modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Como dice Marcos Vidal, he despertado en el redil, no sé cómo fuimos puestos en Cristo. Estábamos dentro de esa casa, la casa egipcia hecha por ladrillos egipcios. Es un tipo de Cristo donde la muerte no toca a los primogénitos. Por ende la familia está a salvo. Éxodo 12:13 dice, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá contra ustedes para destruirlos. Pablo decía en Romanos 5:9, mucho más ahora, habiendo sido justificados por la sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por vida. Comieron del Cordero por familia y no de una manera individual. Hermanos, Dios está interesado en salvar familias completas. Dios está proyectando familias establecidas en las bases del nuevo pacto, en la justicia divina, en las herencias en Cristo. Zaqueo le dice, la salvación llegó. ¿A dónde? A tu casa. Familias. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Familias que se van a juntar para comer alrededor del Cordero, comerlo a Él, a Cristo. Para que cada parte de nuestro ser sea constituida por Cristo. Porque es volver a pintar nuestra casa con el dintel, con la sangre. No es pintar nuestra casa con nuestra moral. No es pintar nuestra casa con nuestras leyes. No es pintar nuestra casa con nuestras creencias. Es pintar nuestra casa con la sangre de Jesucristo, creyendo que en Él está todo, que no puedo agregarle nada al dintel. Ahora, la Pascua, hay un cordero manchando la pared con sangre, pero no es el final del propósito ese. Es salvarnos. Debemos ser salvados y ser llevados al pleno conocimiento de la verdad. No podemos solo oír y practicar. Esto debe ser revelado. Esto ha sido escondido a sabios y revelado a los pequeños. Cuando Dios sacó a Israel, comieron el cordero, pero la meta era la tierra prometida. En el desierto comieron maná, pero no fueron sacados para que coman maná. Ese no era el objetivo, sino introducirlos en la tierra que fluía leche y miel. Si nosotros creemos que Dios simplemente quiere que nosotros lleguemos a fin de mes o se nos abran negocios, estamos perdidos. El propósito de Dios no es material, aunque te lo pueda proveer. Él resuelve todos los asuntos de acuerdo a su gran propósito. Son accesorios para cumplir el propósito, el camino de la recuperación, de la herencia. Es un error estructural. Las bendiciones en el antiguo pacto eran riquezas, oro, ganado, esclavos. La del nuevo pacto, el nuevo pacto son todas las bendiciones en Cristo. Todo lo que tenemos en esta vida, esta guitarra, este lugar, los celulares, nuestro trabajo, es una provisión. ¿Qué significa una provisión? Todo lo que ocurre en pro de la visión. Todo para el objetivo, que es ser hallado en Él. Todo lo que te ocurre es provisión, es
ser hallado en Él, todo lo que te ayuda para ir un poco más firme, un poco más allá, un poco más cerca, un poco más enfocado a la provisión. No es la meta, es la provisión. El Espíritu te va a dar la revelación y la sabiduría para usarlo como provisión y no como meta. Pero Dios nos quiere recuperar. Hebreos 8:5, y ya voy terminando, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirá, todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, las cuales sirven a lo que es figura y sombra. Mirá, hacé todas las cosas conforme a lo que fue, al modelo que se presentó y mostró en el monte. Aprendemos de las sombras. Podemos aprender de las sombras, pero no es lo mismo la sombra que la persona. Yo no puedo conocer a alguien por su sombra. ¿Qué habla la sombra? La sombra indica que algo viene, que alguien viene. La sombra permanentemente está indicando que algo viene, que alguien viene. Cuando conoces a la persona, ya no te importa la sombra. Todas las sombras dejaron de serlo. Todas las sombras que hemos visto desde Adán dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque la sombra adquirió vida propia. Dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gran división entre sombra y sustancia es la cruz. Esa es la gran división entre sombra y sustancia, entre sombra y esencia. Y nosotros debemos transicionar, trasladar todo lo que es sombra en nuestra vida a una realidad, a una persona. El plan de Dios no se encuentra en la tierra. El plan de Dios se encuentra en Cristo. En Él somos, en Él decimos, en Él nos movemos. Abraham alzó sus ojos, vio la tierra. ¿Qué es? Una sombra. Pero nosotros hoy alzamos nuestros ojos y ¿qué vemos? Cristo. Estamos muy programados para ver mediante sombras. El planeta es una sombra de algo más profundo. Nosotros hicimos de este lugar de sombras nuestro hogar. Nuestro lugar definitivo, en vez de encontrarlo en la sustancia que es Cristo. Por eso debemos cruzar esto. Por eso la cruz vino. Por eso Jesús se encarnó entre nosotros. Para transicionarnos del mundo de sombras a las realidades eternas de Cristo. Del Dios eterno, del Dios viviente. Pero por eso el Evangelio a nosotros nos parece algo irreal. Es locura para los que se pierden. Porque estamos llenos de sombras. No somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu que porta un cuerpo, es diferente. Nuestro cuerpo vive en la tierra, pero nuestro espíritu está del otro lado, está sentado en lugares celestes, como dice Pablo. Esa es la grandeza de la obra de Jesús, que nos permite cruzar del otro lado. Lo primero será quitado para que lo segundo sea establecido, decía Pablo. Tengo un tesoro en una vasija terrenal. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Decía cosas como: mi vida está escondida en Cristo. Estoy sentado juntamente con Él, resucitado juntamente con Él. Y una persona que dice eso es una persona que vio la tumba vacía. Es una persona que entendió la herencia del nuevo pacto y habla de sus experiencias presentes. De alguien que está aprendiendo a vivir del otro lado de la gran división. Alguien que está saliendo del mundo de sombras para el mundo de la esencia, de las realidades. Ahora la pregunta es: ¿cómo vivimos del otro lado? ¿Cuánto vivimos del lado de sombras? ¿Cuánto lo conocemos? La cruz es esta división, donde la sombra es quitada y la esencia es real. Hermanos, en Cristo hay sangre en los linteles del universo entero. Más adelante en Babilonia van a estar tomando esta referencia. Los profetas van a ir pintando un cuadro un poquito más grande de lo que había de venir. Y toman conciencia que
toda la creación, no solamente Israel con Egipto, sino que toda la creación está en exilio. Vos, yo, todo el universo, la creación desde el principio hasta el día de hoy está en un exilio. Y para que toda esa creación abandone su exilio y regrese a su casa, se necesitaba mucho más que la sangre de un cordero inocente. Había que tratar con el pecado de una manera superior, porque no era un pueblo, era la creación. Los profetas describen a este siervo, a este cordero viviente. ¿Sé cómo lo definen? Como el primogénito, no de una casa, no de un pueblo, como el primogénito de toda creación. Que Dios llevará sobre él mismo la carga, no solo del exilio de Israel, sino el exilio de toda la humanidad. Isaías decía, va a emerger un hijo primogénito en Israel, que será despreciado, que será rechazado, un hombre de dolores, familiarizado en quebrantos. Su sufrimiento será tal que la gente va a esconder su rostro. Van a esconder su rostro de él para no verlo. Él tomará el dolor y el sufrimiento de los demás sobre sí mismo. Él no es parecido a ningún gobernante, él no es parecido a ningún político, a ningún poderoso. No pertenece a ningún imperio, sino que es considerado como el herido, como el golpeado y el humillado por Dios. Jesús es el Cordero, pero una clase distinta de Cordero. Jesús es el Hijo de David, pero una clase distinta del Hijo de David. Él es el primogénito de Dios. Juan el Bautista, y lo repito, comprende y lo declara y dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo hace Jesús la noche de la traición y arresto? ¿Qué hace Jesús porque estaba en un exilio? Ahora, en ese momento en que Jesús hace la Pascua, no estábamos hablando del exilio de un pueblo, estábamos hablando del exilio de la creación entera, de la humanidad entera. Y Él dice, durante esa cena, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Jesús toma el recordatorio como ningún otro en la historia lo había hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que había ocurrido en la Pascua hacía referencia de Él mismo. Yo soy el pan, yo soy el vino, yo soy el cordero. Yo soy la tierra prometida, yo soy el maná del cielo. Yo soy la nube que los cubrió. Yo soy el fuego que los iluminó. Todo hacía referencia de mí mismo. Jesús sabía a dónde iba. Jesús sabía cuál era su destino. Y en esta ocasión, el primogénito, hay una diferencia. El primogénito no iba a ser perdonado. El Cordero hoy es el propio Hijo de Dios y Él no le va a dar un sustituto. Todos los primogénitos de las casas hebreas tuvieron un sustituto, pero Jesús no tuvo un sustituto. La copa no pasó. Jesús y su muerte hablan de nuestro éxodo, siendo traicionados, víctimas de injusticia y crueldad por parte de la religión y de los imperios. Jesús elige el camino del Cordero. En el primer éxodo, la sangre se coloca en los dinteles de la casa. Pero en el nuevo, la sangre de Jesús va a ser algo mucho más grande. Pablo no lo describe como el primogénito de una casa, ni de un pueblo. El primogénito de toda creación, y toda creación somos vos, soy yo. Estamos incluidos en esa toda creación. Jesús es el representante de toda familia humana. Jesús fue el representante de tu familia, de la mía, de la de Alberto, del que está allá, del que está allá. Jesús conduce fuera de Egipto. Jesús nos conduce fuera de la muerte, fuera de la violencia, fuera del odio, fuera del pecado, fuera de la muerte. Todo lo que se perdió en el jardín, en el exilio, fue redimido a través de la acción del Hijo primogénito. Hay una canción de Kiosco que define muy bien, dice, recuerda que la pasión regresa en redención y atraviesa el infinito. De repente hubo un hilo que atravesó esa pasión, atravesó un hilo y pudimos ver la sombra, ya no más como sombra, sino que nos atravesó el infinito y fuimos atravesados del mundo de sombra al mundo de la esencia real, a donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estamos hablando de algo superior, no estamos hablando de simplemente festejar, partir el pan y cuando llegamos nos espera un huevo de Pascua. Estamos hablando
de que fuimos incluidos en un lintel. Que nosotros sin darnos cuenta estábamos sentados en una casita y estábamos comiendo del cordero. Y mientras nosotros estábamos disfrutando de comer de este cordero, el ángel de la muerte pasaba, intentando ser saciado. En la cruz el cuerpo de Cristo fue roto y la sangre se derramó por sanidad del mundo, como está escrito en Colosenses. A través de la sangre de Jesús, Dios reconcilia todas las cosas en Él. Hay sangre en los linteles del universo y nuestra casa, tu casa, mi casa, está incluida en eso. Por eso Jesús dijo, yo soy Dios, diciendo acá estoy. Dios con cara, Dios con huella digital. Juan 13:3, y les quiero dejar esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y esto me encanta. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Escuchen, había salido de Dios y a Dios iba. Es muy profundo el entender a dónde estamos yendo con estas verdades. No estamos yendo a ningún otro lugar que no sea al pleno conocimiento del Padre, del Hijo y la expresión del Espíritu en nosotros. Y dice, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagó con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y le dijo, Señor, tú lavas los pies. Y bueno, y vamos conociendo que Jesús empieza, se desviste, se saca todo, es una imagen de Dios sacándose toda divinidad, convirtiéndose en un hombre y lavándole los pies, muriendo por el que no lo merece. Lo podemos ver, es una sombra del plan divino y del plan perfecto de Dios. Pero Él vino a limpiarnos por completo, dice. Si yo no los lavo por completo, no podrán tener parte conmigo. No es el pecado que cometimos, sino el mundo de sombra en el cual nosotros estamos habitando. Y es difícil ver a Jesús lavar los pies. No sé si a ustedes les pasa, vos decís, qué loco Jesús lavando de los pies a estos tipos. Y yo a veces pienso en el por qué, capaz me puede parecer difícil ver eso. No es porque yo no pueda entender a un Dios que ama al que no merece ser amado. No, porque de los que estaban ahí nadie le lavó los pies. De los que estaban ahí lo iban a negar, lo iban a vender. Se iban a escapar. Cuando lo quisieron apedrear, nadie se puso enfrente. Todos dudaron, todos le hicieron el camino mucho más difícil. Todos los que estaban ahí le reclamaban cosas, le preguntaban cosas, se enojaban, se peleaban entre ellos. Lo abandonaron. Ahora la pregunta es, ¿por qué me duele? ¿Porque nos duele ver a Dios lavándole los pies a los pecadores? No. ¿Saben por qué? Porque canta el gallo. Porque yo voy a tener que hacer lo mismo por la gente que me lastima. Jesús vino a presentar un modelo. Yo voy a tener que hacer lo mismo. ¿No te abandonaron? ¿No te abandonaron en enfermedad? ¿No te abandonaron en promesas? ¿En matrimonio? ¿En el frío? ¿En las responsabilidades? La lógica dice, rompele la cabeza. Jesús dice, llená la palangana y lava los pies. El acto de lavar los pies a los discípulos fue como el lintel limpio. Nos limpió los pies a nosotros también. Nosotros estábamos presentes en esa historia. Nosotros estábamos sentados en esa mesa. Nosotros somos los pecadores siendo lavados por el Padre, por el Hijo. Él desvistiéndose de su divinidad. La limpieza no es un gesto. La limpieza es una necesidad. Y Juan dice, cuando explica, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Nuestros pies siempre están en sus manos. Y el agua se vierte cuando entendemos que estamos sucios. Cuando el gallo canta, cuando confesamos que anduvimos por caminos prohibidos, por sendas equivocadas,
Podemos tender a ser orgullosos, pero no nos engañemos. Nunca vamos a poder lavar los pies de nadie. Nunca vamos a poder experimentar la cruz de Cristo. Nunca vamos a poder experimentar la Pascua. Nunca vamos a poder salir de Egipto si no formamos parte con Él, si no experimentamos el ser lavado los pies por Dios. Si no canta el gallo y ese llorar amargo, como esas hierbas, se transforma en un amor real. Hermanos, hoy se sella a nosotros esta verdad. Que de Dios venimos y que a Dios vamos. Hoy podemos volver. La paz sea con ustedes, dijo Jesús cuando resucitó. Hoy van a celebrar que la paz es con ustedes. Hay paz entre Dios y el hombre. Despido a la gente que está en YouTube. Mandamos un abrazo grande.